Hola, bienvenidos a esta cápsula de actualidad. Mi nombre es Juan Sebastián Borges Artunduaga, abogado de la Unidad de Derecho Corporativo y Negocios Internacionales de Escola Abogados. El día de hoy vamos a hablar de lesión enorme, su aplicación en los contratos de permuta y cómo probamos el justo precio. En ese sentido, vamos a hablar de la sentencia SC 948 de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, sentencia a través de la cual la Corte Suprema de Justicia se ocupa de analizar un caso en el que dos personas, a las que por facilidad nos vamos a referir como A y como B, deciden intercambiar entre sí bienes. A, por su parte, se obliga a transferir a B dos inmuebles rurales o fincas. Por su parte, B se obliga a transferirle a A una casa con los muebles enseres en su interior, un carro y una suma de dinero. Es en ese contexto en el que la Corte se ocupa de, primero, precisarnos el concepto de lesión enorme, que el artículo 1956 del Código Civil, que nos establece que la permuta se da cuando el precio y el justo precio tienen una diferencia tal que el precio termina siendo el doble del justo precio o la mitad. En ese sentido, encontramos que en este caso es la parte de A quien argumenta que los bienes que entrega, es decir, las dos fincas, valen más del doble de lo que B les está entregando, que la casa, que el carro y que los muebles y enseres y que la suma en efectivo. Ahí, en esa controversia es que se va a enfocar la Corte Suprema de Justicia en su sentencia. En especial se va a enfocar a determinar cómo se calcula este justo precio. Y es que la Corte, para iniciar, nos manifiesta que la lesión enorme tiene una finalidad muy concreta y es ser una limitante a la autonomía de la voluntad privada de los contratantes, estableciéndoles una imposibilidad de pactar precios que se alejen demasiado de su justo precio. Esto con el propósito de proteger dos valores fundantes del Estado colombiano. Por un lado, la equidad y por el otro, el orden público. Es por ello que ese artículo 1956 no aplica solo para la compraventa, sino que también para la permuta. Y esta es la primera de las precisiones que nos da la Corte Suprema de Justicia. Analizando el artículo 1958, la Corte concluye que claramente al remitir la permuta a las normas de la compraventa, ese artículo, el de la lesión enorme, también es perfectamente aplicable. Y es que en los casos de permuta, los bienes asumen una doble connotación. Como A y B están dando bienes, entonces bien asume el valor de cosa y de precio. Tanto las dos fincas de A como el carro y los demás bienes que está dando B son cosa y son precio a la vez. Entonces, para determinar la lesión enorme en un caso de permuta, tenemos que valorar ambos bienes, los bienes de A y los bienes de B, porque no tenemos una suma específica que nos determine cuál es la contraprestación por un lado o por el otro. La Corte nos establece que para la determinación del justo precio no hay reglas especiales. No hay una cláusula legal que nos diga es a través de estos medios de prueba que se demuestra el justo precio. Por el contrario, se pueden utilizar todos los medios de prueba, pero la Corte sí hace una pequeña distinción y favorece aquellos medios de prueba técnicos que dotan de cierto grado de objetividad a la determinación de este factor esencial para saber si hay o no lesión enorme. Es por ello que la Corte hace referencia a los peritos expertos, por ejemplo, entre las pruebas técnicas que nos permiten saber cuál es ese justo precio del bien que estamos hablando. En este caso, las partes no estaban de acuerdo frente al justo precio de los bienes que transfiere B. Y es que para B no se logró establecer con claridad si la casa, si el carro, si los muebles y enseres o siquiera cuánto era la suma en efectivo que se iba a transferir. Esto por un defecto básico, y es que el contrato a través del cual las partes realizaron esta permuta fue a través de uno de tipo verbal. Las escrituras públicas que se celebraron para la transferencia de los bienes fueron de compra-venta. Y entonces la Corte analizó que a pesar de que la permuta aparente que pudiese haber por lo manifestado de las partes en la demanda y en la contestación de la demanda, en todo caso
se incumplió lo reglado en el artículo 1956 del Código Civil, que establece con claridad que para la permuta hay una formalidad especial cuando versa sobre bienes inmuebles, y es que tiene que constar en la escritura pública. En este caso, las escrituras públicas son de compraventa, y es por ello que, no habiendo claridad de los precios reales de los bienes que transfiere B, la Corte termina fallando para no casar la sentencia de segunda instancia. Lo hace analizando los argumentos que propone la parte actora del recurso de casación, y dice la Corte que no se logra demostrar ni con el juramento estimatorio del demandante, que no fue controvertido por el demandado, ni a través de los hechos de la demanda, ni con los dichos de las partes en sí mismos, se logra probar, sin atisbo a una duda que impida una decisión jurídica fundada, cuál era el valor tanto de la casa, del carro, de los muebles enseres, e inclusive, repitiendo, el valor de la suma efectiva. Las manifestaciones de las partes no son suficientes para determinar el justo precio de los bienes, y en ese sentido no hay lugar a hacer una comparación como la que nos refiere la lesión enorme entre el justo precio y el precio de los bienes. Ese fue realmente el fallo que nos presentó la Corte esta vez. Recapitulando, es muy interesante en el sentido que nos reitera la aplicabilidad de las normas de lesión enorme a la permuta, y nos establecen con claridad los medios de prueba existentes para el justo precio, nos da una suerte de aclaración sobre cuáles medios pueden llegar a ser preferibles para ello, especialmente los técnicos, que dice la Corte, y además nos dice, que es muy interesante, y es que el justo precio no se determina a partir de lo que realmente reciben las partes, sino que se determina comparando el precio pactado por las partes con ese justo precio. Es decir, la comparación se da entre lo pactado y la realidad, y no entre lo pactado y lo pagado, que son dos conceptos completamente diferentes. Esta fue nuestra cápsula de actualidad sobre la lesión enorme. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, donde pueden encontrar más contenido como este. Muchas gracias.